Mientras estallaban grandes protestas en todo el país tras la detención de Ekrem Imamoglu, el mundo del arte y los medios de comunicación no podía escapar al impacto de este acontecimiento, mientras el silencio o las reacciones de nombres famosos eran meticulosamente examinados por sus seguidores. Uno de los nombres más comentados fue el de Barış Arduç y Gupse Özay, especialmente las declaraciones de Barış Arduç después de haber permanecido en silencio durante mucho tiempo, causaron una reacción mayor al ser consideradas poco sinceras. Los usuarios de las redes sociales atacaron a Arduç y Özay, llamando al boicot de los proyectos de la famosa pareja. Bueno, ¿cómo empezó este proceso? ¿Por qué fueron tan criticadas las declaraciones de Barış Arduç? Aquí tienes todos los detalles de lo sucedido. Turquía vive una de las mayores tensiones políticas de los últimos años. Mientras la detención de Ekrem Imamoglu, alcalde del municipio metropolitano de Estambul, causaba gran repercusión en el país, las protestas que comenzaron en las calles crecían rápidamente en las redes sociales. Sin embargo, esta vez las discusiones no se quedaron solo en el eje político. Nombres famosos del mundo del arte y los medios de comunicación fueron arrastrados al centro de los acontecimientos. En este proceso, especialmente Barış Arduç y Gupse Özay son el blanco de los usuarios de las redes sociales, mientras que el apoyo de la pareja a Ekrem Imamoglu suscitó grandes reacciones en poco tiempo. Las llamadas al boicot se sucedieron en las plataformas de los medios sociales. Sin embargo, el detalle que encendió la verdadera mecha de la crisis fueron las declaraciones de Barış Arduç, tras permanecer en silencio durante mucho tiempo. Algunos de sus seguidores afirmaron que las declaraciones del actor no eran sinceras y criticaron duramente que esta medida tuviera como objetivo proteger su carrera y sus intereses económicos. Estas acusaciones provocaron que el suceso se convirtiera en una crisis no solo política, sino también sectorial. Miles de personas salieron a la calle tras la detención de Ekrem Imamoglu. En los primeros días de las protestas, muchos nombres del mundo del arte prefirieron guardar silencio. Sin embargo, con el aumento de las críticas en las redes sociales, algunas celebridades empezaron a compartir sus opiniones sobre el asunto. Gupse Özay y Barış Arduç fueron algunos de los nombres que enviaron mensajes de apoyo en este proceso. Sin embargo, aunque Barış Arduç se había distanciado previamente de las cuestiones políticas, su declaración en un momento en que las reacciones iban en aumento fue evaluada como falta de sinceridad en la opinión pública. Barış Arduç hizo la siguiente declaración en su cuenta de las redes sociales: "El Estado de Derecho debe aplicarse a todos. No debemos perder la fe en la democracia y la justicia". Aunque este post recibió el apoyo de algunos de sus seguidores, fue duramente criticado por un amplio sector. Muchos usuarios sugirieron que el actor hizo esta declaración para mantener su popularidad, especialmente en las plataformas digitales, y no arriesgar sus futuros proyectos. Algunos de los comentarios más comentados en las redes sociales fueron los siguientes: "Antes estaba callado, ¿pensaba hablar ahora? ¿O están en peligro sus proyectos? ¿De verdad se lo cree o tiene miedo de no encontrar trabajo en la industria?". Se afirmó que Arduç, que estaba especialmente involucrado en Netflix y otros proyectos digitales, hizo este post para no perjudicar su carrera internacional. Algunos seguidores, por su parte, afirmaron que después de que el famoso actor hiciera esta declaración, compartió posts sobre nuevos proyectos uno tras otro para no poner en peligro los acuerdos con patrocinadores. A raíz de estos acontecimientos, se inició un gran movimiento de boicot contra Barış Arduç y Gupse Özay,
en Twitter e Instagram. Especialmente en TikTok, los usuarios compartieron vídeos en los que mostraban que habían bloqueado las cuentas de redes sociales de la pareja y pedían a sus seguidores que hicieran lo mismo. Los hashtags más comentados en Twitter: Baris Arduz Boycott, Dina Gupse Osai Watchabel. No apoyamos sus proyectos. Algunos usuarios afirmaron que ya no apoyarán los proyectos de la famosa pareja, mientras que también anunciaron que no mostrarán interés por sus antiguas producciones. Un usuario de redes sociales dijo lo siguiente: a partir de ahora, ni veré las series de Baruch Arduz ni las películas de Gupse Osai. No apoyar es la mayor reacción. Algunos fans argumentaron que esta reacción era demasiado. Según ellos, todo el mundo tenía derecho a expresar libremente sus opiniones, y era natural que los famosos se pronunciaran sobre cuestiones políticas. Sin embargo, un amplio sector siguió cuestionando el momento y el contenido de las declaraciones de Arduz. Ante las reacciones, Baruch Arduz y Gupse Osai se defendieron haciendo declaraciones en sus cuentas de las redes sociales. Baruch Arduz: todo el mundo tiene derecho a expresar sus propios pensamientos. La cultura del linchamiento no aporta nada a nadie. Gupse Osai: somos gente del público. No queríamos ofender a nadie ni dar un mensaje equivocado. Los usuarios de las redes sociales atacaron a Arduz y Osai, llamando a boicotear los proyectos de la famosa pareja. En poco tiempo, se puso en marcha un movimiento de no ver en plataformas como Twitter, Instagram y TikTok para los antiguos proyectos de la famosa pareja. Si bien se afirma que hay una disminución inmediata de los índices de audiencia de las series y películas en las que aparece Baruch Arduz, se dice que algunos productores están molestos por este proceso y que los futuros proyectos del famoso actor están en peligro. Se sabe que sus proyectos, especialmente en plataformas digitales, también son seguidos con atención por el público internacional. Sin embargo, las crecientes llamadas al boicot en Turquía podrían asestar un duro golpe a la popularidad del actor, mientras que algunos usuarios en las redes sociales sugieren que los patrocinadores de los nuevos proyectos de Baruch Arduz podrían retirarse y su carrera podría verse seriamente dañada. Se afirma que algunos productores también están molestos por esta situación. Entonces, ¿cómo afectarán estos acontecimientos a la carrera de Baruch Arduz? ¿Cómo responderán el famoso actor y su esposa Gupse Osai a las crecientes reacciones? ¿O permanecerán en silencio y esperarán a que amaine la crisis? Después de todos estos acontecimientos, lo que sucederá en el mundo del arte sigue siendo una gran curiosidad. ¿Cómo cree que Baruch Arduz puede salir de esta crisis? ¿Cómo afecta a la carrera de los famosos su implicación en cuestiones políticas? Esperamos tus comentarios.